¿Estás buscando una forma fácil y rápida de optimizar tus transferencias desde Internet? Hoy te enseñaré paso a paso cómo instalar Internet Download Manager, una herramienta increíble para gestionar tus archivos con mayor velocidad y eficiencia. Pero eso no es todo. También aprenderás cómo agregar la extensión de IDM en Google Chrome para integrarlo directamente en tu navegador. Con este tutorial tendrás todo configurado en minutos, listo para que puedas aprovechar al máximo esta potente herramienta. No te lo pierdas, que lo mejor está por venir. Para ello, vamos directamente con el primer paso, que consiste en cómo instalar Internet Download Manager. Recuerda que el enlace de IDM te lo estaré dejando en la descripción del video o en el primer comentario fijado. También puedes ingresar a Google y en el recuadro de búsqueda escribir IDM. Luego presionas Enter. Una vez que se muestre la lista de resultados, solo haz clic en el primer enlace para ingresar. ¡Excelente! Lo siguiente que haremos es desplazarnos hasta la parte final de la página, como ves en el video. Después, hacemos clic en el recuadro verde y esperamos a que el proceso se complete. ¡Perfecto! Una vez finalizado el proceso, lo siguiente será hacer clic en el archivo descargado y ejecutarlo como administrador. En la primera opción, puedes elegir el idioma que prefieras. En este caso, lo dejaremos por defecto en español. Haz clic en OK, luego en Siguiente, marca el recuadro de aceptación y continúa haciendo clic en Siguiente en cada paso hasta que el proceso se complete. Finalmente, haz clic en Finalizar. Perfecto. Ahora pasemos al segundo paso, que consiste en cómo agregar la extensión de IDM en Google Chrome. Para ello, simplemente haz doble clic en el icono de IDM que instalamos hace unos momentos. Aquí verás unas pautas sobre cómo se instaló automáticamente la extensión. En primer lugar, haz clic en Cerrar, luego en Aceptar. Desmarca el recuadro y haz clic nuevamente en Cerrar. Posteriormente, cierra tu navegador Chrome y ábrelo nuevamente. Luego, haz clic en la parte superior derecha, donde están los 3 puntos. Aquí verás un mensaje indicando que se agregó una nueva extensión llamada IDM. Para habilitarla, haz clic en Extensiones y luego en Administrar extensiones. Dentro de esta sección, busca la extensión de IDM y simplemente activa el botón. Si se abre una página adicional, ciérrala. Después, haz clic nuevamente en el icono de la parte superior derecha de Chrome y enciende el IDM. ¡Perfecto! Si deseas trabajar en modo incógnito con IDM, ve a la extensión, haz clic en Detalles y activa la opción Permitir en modo incógnito. ¡Perfecto! Ahora vamos a probar cómo funciona. Por ejemplo, en el navegador de Google escribiré Linux Mint y presionaré Enter. Una vez dentro, iré al apartado de transferencias y haré clic secundario. Verás que entre las opciones aparece IDM. Aquí me indicará el tamaño del archivo y solo será necesario hacer clic en el centro para que el proceso se complete en tiempo récord. No pierdas más tiempo con transferencias lentas. Prueba Internet Download Manager hoy mismo y lleva la gestión de tus archivos al siguiente nivel. Optimiza tu tiempo y descubre lo fácil que es mejorar tu experiencia al trabajar con archivos. Dale una oportunidad y notarás la diferencia desde el primer uso. Y si este contenido te fue útil, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para no perderte más tutoriales como este. Además, déjame tu comentario aquí abajo. ¿Te funcionó? ¿Tienes dudas? Estoy aquí para ayudarte y me encantaría conocer tu opinión. Nos vemos en el siguiente video.